Bienvenidos a todos hoy a la cuarta tertulia Samaria de este año 2025. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Y bueno, hoy tenemos como título de esta tertulia Abordaje y perspectiva de Santa Marta en el siglo XVIII, debates del periodo tardo colonial. Y nuestra conferencista invitada en el día de hoy, la doctora María Mendoza Manotas. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de Cajamat. Siempre la veíamos de asistente, hoy la tenemos como conferencista y bueno, y es un honor tenerla aquí con nosotros. Nos acompaña, como siempre, el doctor Edgar Reicini. Doctor, bienvenidos y adelante. Hola, gracias Omar. Buenas noches a todas y a todos. Eh, la verdad es que cada vez que va avanzando el tiempo de esta tertulia Samaria y que esta es voy a utilizar una palabra muy costeña, es una ñapa a lo que hicimos durante los 10 tomos. 10 tomos, sea bueno informarles que te quedó listo, es decir, ya está listo con la portada, con el los 9. Desafortunadamente, hubo alguien, como siempre, que ¿cómo llama eso? No cumple a tiempo, no entrega el material a tiempo y nosotros tenemos unos compromisos con Cajamarca y con ustedes de entregarles el libro. Entonces, y este ciclo que hemos iniciado en el 2025 es el ciclo que posiblemente va a tener una memoria muy sencilla, ¿cierto? Un libro pequeño de 100 páginas, 120, todavía no lo tengo claro. Pero lo que sí tengo claro es que este ejercicio que estamos haciendo, y ojalá ustedes nos ayuden revisando los libros. En el mes de julio, por lo que me informaban hoy, vamos a tener los 10 tomos ya empastados, o sea, una edición de lujo. Y eso va a ser con todo el respeto que se merecen las autoridades de la ciudad, posiblemente el máximo, digamos, recuerdo o memoria que va a quedar de los 500 años. Yo veo un activismo cultural, llamamos eso, ¿no? Mucha actividad de esto aquí, esto por allá, etcétera, etcétera. Y pienso que eso está bien, pero no se está dejando la memoria de eso que está sucediendo. Es posible que estén quedando videos que suben a ¿cómo se llama eso? A la web, a las redes, pero estoy convencido, debe ser por lo viejo, que el libro está ahí y en cualquier momento uno suspende la lectura de estos 10 tomos y dice, voy a leerme el artículo que escribió Joaquín Viloria en el tomo tal para ver cómo fue el cuento de Rodrigo de Bastida, ¿cierto? Y se va y se lee. Porque la ventaja que tiene un libro por capítulos, diferentes autores que tú escoges el autor que quieres leer, ¿cierto? Ahora, chévere leértelos todos, pero tienes esa ventaja. De tal manera que aspiramos que ojalá lo que está haciendo el distrito, inclusive la universidad está haciendo unas ediciones de libros anteriores, esperemos que eso, ya lanzaron uno en Bogotá, que es la Perla de América, está pendiente la Floresta, las tribus del Magdalena de Jorge Isaac, que también lo tengamos, ¿cierto? Pero esto nuevo, yo ahora que tuve que revisar, pues imagínense esos 9 tomos para enviárselo a la editorial que está imprimiendo, vi bastante cosas importantes, de verdad. Revisando solamente, voy el día 4 en la mañana a la ciudad de Valledupar a mostrarles los 10 tomos, los 9 tomos, y a mostrar en qué tomos está referenciado el César. Y me tocó revisar el de Joaquín, a ver, el Joaquín tiene uno sobre la serranía de Perijá,
¿cómo llama el otro? Hugo Sánchez, que es el César, esta cosa, y así sucesivamente fui encontrando, y entonces hice un collage, ¿cierto? El tomo tal, hay esto, y los autores que viven en Valledupar y el César, como es el caso de Vicente Baños, van a estar presentes. Esto va a ser una sesión especial de la Academia de Historia de Valledupar, y vamos a exponer esto. Va a asistir inclusive Normando Suárez, que participó en el tomo 9. Entonces, esto es para señalarles entonces lo agradado que nos sentimos. El, el día pasado, jueves pasado, desafortunadamente, muchos estaban muy ocupados y no pudieron venir. Pero yo sí quiero aprovechar dos cosas antes de dar la palabra, y con eso quiero recomendarles y decirlo en público una cosa que hemos aquí conversado desde que comenzamos la tertulia. La tertulia el próximo 24 de junio, la conferencia de la doctora Enna Bayona Samaria, cumple 10 años. Del 10 de octubre, del 10 de junio del 2015, 10. Yo quiero recomendarle a los amantes de la historia este libro publicado por la Universidad Javeriana, La profesionalización de la historia en Colombia. Es decir, desde que el momento en que hay un reconocimiento en las universidades a formar profesionales en historia. Por eso, lo que va sucediendo, lo que sucedió con las academias, que fueron un poco, digamos, opacadas, decirlo de alguna manera. Y lo otro es que quiero recomendarles, y ojalá, profesora Mayo, y aquí está Laura, y si hay alumnos, llegó Wilfredo, ojalá un, encontremos un trabajo más adelante sobre esto. Sociedad y trabajo aquí en Santa Marta, o trabajo y sociedad. Este es la tesis doctoral del profesor Sergio Solano que presentamos el jueves. Este es un verdadero trabajo de historia. No en vano este hombre durante 17 años escribió este libro de más de 600 páginas. Esto es una tesis doctoral de historia. Es decir, eso diferencia un poco lo que se ha ido haciendo. Yo aprovecho eso para recomendar. Hoy la profesora Mayo María de Los Ángeles del Mar, de la Sierra Nevada, de la Ciénaga Grande, ¿cierto? De todo el Mar Caribe. Del todo el Mar Caribe, Mendoza Manotas, a pesar de que algunas personas que estoy viendo aquí cerca le cambió el apellido, es Samaria, profesora de la Universidad Magdalena. Está haciendo un postdoctorado en la Universidad Pablo Laville, donde nos hemos graduado varios estudiantes, varios historiadores colombianos. Yo creo que la Universidad Española que más doctores en historia ha sacado en los últimos años es la Pablo Olavide. Hay en todas partes, ¿cierto? Ella está haciendo ese doctorado, es postdoctorado. Eso quiere decir que ya hizo pregrado, maestría, doctorado y ahora está haciendo postdoctorado. Joven, Samaria, y hay una cosa particular de esta serie de tertulia. 4 mujeres en línea, todas samarias. Es decir, lo local, la cantera, como llamaríamos en el fútbol, que la Unión Magdalena ganó, ahora no lo aguanta nadie, ahora que se aguanten los otros. La Unión es tan bueno que le dio ventaja. Le digo, váyanse adelante, que yo me los alcanzo. Y entonces comenzamos con Marcela, seguimos hoy con Mayo, en julio está la profesora Egna, y en julio está la profesora Laura. Laura también es Samaria y profesora de la universidad. Todas jóvenes. Eso me alegra mucho porque eso quiere decir que hay un recurso humano que se está preparando y que está leyendo lo que está sucediendo en la historia. No la de la esquina, no la del Parque Bolívar, no la del Juan Valdés, ¿cierto? Sino
historia que pueda ser construida a partir de los documentos. Sergio nos explicaba esto, esta cantidad de documentos que leyó en el Archivo General de la Nación y quedamos ese día, bueno, pero bueno. Mayo, sin más preámbulo, dirían los presentadores de Diomedes Díaz, vamos a escucharte en tu intervención. Buenas, sí, se escucha. Bueno, primero agradecer a la Caja de Compensación Familiar del Magdalena por esta invitación hoy como ¿no? o relatora del tomo de tertulia Samaria número 2, Santa Marta en el siglo XVIII, y por supuesto en cabeza de coordinación del profesor Edgar Rey, que es quien ha liderado este fantástico proyecto de hace muchísimos años, pensando precisamente en la coyuntura actual que estamos atravesando, profesor, de la conmemoración bueno, es todo un debate, ¿verdad? Sobre la conmemoración, fundación, etcétera. Yo lo veo más como una oficialidad, más bien, de el quinto centenario de Santa Marta. Entonces, muy agradecida con la caja, con el profesor, y por supuesto, con todos los acá presentes. Creo que algunos de ustedes me ha identificado acá, pues cada vez que puedo vengo a la tertulia en compañía, obviamente, de mis colegas, profesor Wilfredo, profesora Laura, profesora Carmen Franco, también en la medida. Y, y bueno, sí hay un interés muy particular. Hablo antes de comenzar a ir de lleno acá con el texto, de convertirme en historiadora, porque personalmente, bueno, más bien en la adolescencia, aterricé sobre el hecho de la enseñanza de la disciplina histórica en los colegios, que desde mi creencia creo que se da muy mal, se enseña muy mal, como otras áreas, por ejemplo el inglés, ¿verdad? Una pretensión que la gente hable inglés cuando de primaria a 11 no salen del verbo to be. Lo mismo pasa con la historiografía, ¿verdad? El pasado, los pasados no son oficiales ni lineales, horizontales, todo lo contrario, son complejos, eh, tienen un sinfín de ventajas y posibilidades, pero generalmente se elige lo que se ha repetido o lo que naturalmente está en los libros, y poco o nada se incita a la gente para indagar y seguir abriendo esas puertas o ventanas que son el complemento de la oficialidad de lo que generalmente nos dicen. Entonces eso fue como uno de los tantos estímulos del por qué volverme historiadora, y muy honrada ahorita de servir al tema educativo en la universidad con el programa de historia, en asuntos de investigación, en acompañar, bueno, en lo que requiera también a los colegas. Y cuando el profesor Edgar Rey me dijo, Mayo, eh, quiero que participes de un análisis de uno de los tomos de tertulia. Dime qué tomo quieres. Yo, sin dudar, profe, no sé si se acuerda, le dije, profe, yo quiero el 18, el del siglo XVIII, porque es el periodo que personalmente yo analizo y en donde generalmente se concentran obviamente mis investigaciones, por supuesto mi tesis doctoral. Por cierto, yo soy pila de Sergio Paulo Solano. Mi tesis doctoral se denomina Participación de los libres de todos los colores en los trabajos artesanales urbanos de Cartagena, 1770-1810. Y a mí quien me aterrizó y me puso desde el principio de la tesis fue el profesor Sergio, que desde Chile me dijo, ven a mi casa, que bueno, entonces ahí también les comento eso, ¿no? Así que yo creo que profesor ha dado fruto, y espero también de mi parte seguir contribuyendo con eso, con futuros colegas que vienen acá en la universidad. Entonces yo le dije al profe, deme el siglo XVIII, porque un chiste que generalmente hago con mis estudiantes es que yo digo que yo no soy colombiana, yo soy neogranadina, porque vivo estudiando el siglo XVIII, ¿no? El periodo del virreinato de la Nueva Granada, y para mí va a ser más que un encanto, pues leer obviamente las contribuciones asociadas a la provincia durante este periodo. Bueno, eso yo creo que ya de presentación estamos, y
Siguiente, Mane. Yo no soy de diapositivas, pero acá les traje algo de pronto como para guiar. Y bueno, la idea es que con todos y cada uno de los 8 artículos, las 8 contribuciones que comprenden este texto, pueda yo hablar un poco sobre el contenido, la estructura, el alcance, también, por supuesto, y lo más importante dentro de nuestra disciplina de historia, los fuentes que han empleado cada uno de los autores y, por supuesto, los aportes, las invitaciones que cada uno de los autores nos hace en los artículos. Entonces, comenzamos con el primero, ¿sí? Siguiente, y ahí nos vamos a quedar bastante. Hice este cuadro, si desean, obviamente, le pueden tomar una fotografía donde compila el nombre de cada trabajo y el nombre del autor respectivo. Entonces, comenzamos con el primero, que ven ustedes aquí, que se denomina Reformismo Borbónico y Tierras Comunales, los libres de todos los colores en la gobernación de Santa Marta, 750-1810. Este texto fue a cargo del profesor Hugues Sánchez Mejía. Profesor Hugues Sánchez, a lo largo de este capítulo o de este texto, nos muestra algo muy interesante que va a contrastar con lo que fue el discurso ilustrado que se instaló durante la Nueva Granada, por supuesto, producto del reformismo borbónico. Hola, producto del reformismo borbónico, pero tomando en cuenta un elemento que desde mi criterio yo lo veo más como de un tema de apertura política en virtud del tema de las tierras y concederle tierra precisamente al grupo poblacional que allí en el título estamos viendo. Grupo poblacional denominado libre de todos los colores. Los libres de todos los colores, que por cierto es un concepto, una categoría colonial. Esto no lo inventamos los historiadores del Caribe colombiano, sí se referencia en los documentos obviamente coloniales. Debemos de entenderlo de las dos partituras en que compone precisamente la estructura del grupo, ¿no? Libre de todos los colores. Libres desde una concepción de la asociada al estatus jurídico. Acuérdense que pues, mucha población, y ya vamos a hablar un poco más sobre población, decían a tema de esclavos o incluso sitios en donde estaban exentos precisamente de pagos de tributo, bueno, etcétera. Entonces, lo libre, en efecto, apela a la condición propia de libertad que tenía cada uno de los sujetos. Y todos los colores es entendido como esta infinita posibilidad de gama racial que se produjo durante toda la colonia, pero específicamente durante el siglo XVIII, producto de los cruces intergrupales entre blancos, indios y negros. Estos cruces dieron consigo un aparataje casi infinito. De hecho, muchos historiadores refieren de que se volvió incluso incontable el tema de las categorizaciones raciales, precisamente por los cruces y las formas que se dan a partir de las convivencias intergrupales. Entonces, por eso es que nosotros en las fuentes estudiamos, o por lo menos vemos, categorías como pardos, morenos, cholos, mulatos, tercerón, salta para atrás, zambos, bozal, etcétera. Todas estas categorizaciones raciales son producto, obviamente, de estos cruces, y en ese abanico o en esa, digamos que posibilidad infinita de cruces, por eso se denominó, incluso de la misma percepción de las autoridades virreinales, en donde se volvió casi imposible categorizar a las diferentes mixturas que se dieron de todos los colores. Otra cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes es como para entender ese fenómeno de todos los colores, basta con vernos acá, por lo menos que estamos en el auditorio, y ver cómo cambia y permea el color de piel de cada uno de nosotros. Que hoy todavía
siguen un poco esas etiquetas de que yo soy moreno claro, que tú eres más oscuro, que, bueno, en fin, todo eso es asociado precisamente al tema de tanta variedad racial. Racial adquiere un significado bastante grande durante el siglo XVIII, tanto del tema de barreras como de posibilidades propias de estos grupos, ¿no? No podemos decir abiertamente de que ya para este periodo, pues, a ver, descendientes de esclavizados tuvieron las posibilidades amplias y grandes de pertenecer a los sectores de élite de sociedad, no, pero con frecuencia cada vez más el vínculo, la incorporación y la participación en los diferentes estadios de la vida, ¿no? Política, económica, laboral, precisamente. Bueno, por cierto, el profesor Sergio es el experto en temas raciales con respecto a la mano de obra libre, eh, pues confluyeron acá. Y este tema, aquí con libre de todos los colores, en donde el profesor Hugo Sánchez, ¿verdad? Que por cierto es su posición, objeto de estudio, van a ser parte, forma importante precisamente de esas adjudicaciones o extensiones de tierra que se le concedieron a estos grupos, pero con un ánimo muy puntual, ¿verdad? No van ni a entregar tierra al moreno, al pardo, al indio, al mestizo, así porque así. No fue capricho ni regalo, obviamente, por parte del virrey y las autoridades, sino que el componente económico y el interés como tal de estas concesiones obedecía para un tema de producción, incremento, control y poderío territorial. Entonces es ver también como digamos que esas aperturas, ¿verdad? En medio de las restricciones y barreras que siempre guardó todo el siglo XVIII, y más con todo este tema racial, es el tema del interés. Esos, saliéndome un poquito y me disculpan un poco por el paréntesis, se conecta con, por ejemplo, con los aspectos militares y defensivos, donde para personas pardas, morenas, racializadas, imposible vincularse, acceder o pertenecer a ellos. Pero debido a la necesidad de engrosar la fila y sobre todo en nuestro espacio del Caribe, Cartagena, en Santa Marta, de la protección de nuestros puertos, entonces ya se abrió la posibilidad de que eh, pues personas, grupos étnicos, ¿verdad? Hicieran parte de este estamento institucional. Bueno, eso ya es otra lectura, bueno, bastante interesante. A lo que vamos es que es muy enriquecedor o muy interesante la mirada del profesor a través de todo el documento, que por cierto, el profesor es muy experto en lo que actualmente hoy conocemos como el departamento del Cesar. Él estudia la provincia de Santa Marta, pero su foco es el Cesar, así que en el texto vamos a encontrar mucha mención de territorios como Chiriguaná, ¿verdad? De territorio, eh, a ver, otra municipalidad de Valledupar, correcto, de Valencia de Jesús, en donde se van a encontrar estas dinámicas, ¿verdad? Y vemos allí esa estrecha relación entre el tema de la política y la apertura frente al trabajo y la correspondencia de tierras también a cargo de estos grupos poblacionales, los libres de todos los colores. Por cierto, la categoría, yo también la uso, la empleo, ya les mencioné, así de hecho denominé a mi población en mi tesis doctoral. Bien, con el artículo del profesor Hugo Sánchez. Pasamos al segundo texto que va un poco de la mano, un poco, ¿verdad? No, yo cuando estaba leyendo, yo, esto está bien conectado, o sea, seguidamente, ¿no? Estratégicamente ubicado luego del artículo del profesor Hugues. El segundo texto se denomina adjudicaciones tardías de tierra en la provincia de Santa Marta en el siglo XVIII. Bueno, este texto, de pronto como para mostrar un poco
la diferenciación con el anterior, en donde hay un hilo o una línea conectora sobre el tema de la concesión, el trabajo de tierras, de la política, de la apertura, el foco está más de pronto desde la institucionalidad, la operatividad como tal de la gobernación de la provincia, es decir, entender eh, en parte y en forma cómo fueron estas actividades de adjudicación de tierra desde las mismas tareas e incluso asignaciones propias que se les daba al gobernador. Ahora, es muy detallado este artículo porque acá el profesor hace una mención prácticamente de por lo menos 60, 70 años a lo largo del siglo XVIII, pero año por año, del 22, del 33, el 34, 35, etcétera. Es decir, año por año, en qué pasó en la provincia de Santa Marta con respecto a las adjudicaciones de tierra. Pero, y repito, desde una mirada más institucional y desde las mismas relaciones de, de quién tenía, quién figuraba como titular. El texto, además de estas descripciones muy puntuales de año por año a lo largo del siglo XVIII, también nos comenta sobre las características no solamente de la tierra, sino a manera general sobre las posesiones que estaba dentro de esas extensiones y menciona esto porque esto es, no sé si se han dado cuenta, a mí me interesa mucho el tema racial, ¿verdad? Es lo que personalmente yo me dedico a estudiar acá en estas descripciones frente a pues, las diferentes personas, familias, ¿verdad? Sobre todo de nombre, de élite, socialmente reconocidos. Hay unas descripciones creo que fue lo que a mí me llamó la atención sobre cuántos esclavos habían, el número, si eran hombres, mujeres, mestizos, etcétera, pero volvemos un poco a lo anterior, todo ello asociado con el tema del trabajo, la productividad, la garantía misma de estos espacios. Eh, el documento también hace un amplio espectro en general, o sea, aquí no solamente trata el Cesar, sino que también toca poblaciones de la actual Magdalena, por supuesto, el Cesar, en una territorialidad de La Guajira, para entender esas adjudicaciones. También, además, obviamente, de la mención del tema de esclavos y bueno, las descripciones que, por cierto, son directamente tomadas de documentos de fondos notariales, aquí precisando un poco cuáles fueron los recursos o la fuente primaria que el autor empleó acá. Gran parte de ello se ocupó en el Archivo Histórico de Magdalena Grande a partir de fondos notariales de las diferentes municipalidades, pero también además de este tipo de población racializada que les cuento, también hace mención obviamente de comunidades indígenas que también estaban allí inmersas dentro de las descripciones de la oficialidad protocolaria sobre el tema de adjudicación y el papel de gobernadores y bueno, y todos estos señores poseedores de tierra de acá de la provincia. Bien, eso con el segundo. Ahora vamos a pasar al tercero, que voy a disculpar un poco mi humildad con lo que voy a decir aquí, porque tenemos el autor presente. No sé si al final nos quiera dar una amplitud con ello, pero prosigo a dar mis comentarios. El tercer artículo, que también ven aquí, allí en la tabla, se denomina la muerte del rey, exequias reales y el cumplimiento de la pragmática del 22 de marzo de 1693 en Santa Marta durante el siglo XVIII. Esto fue a cargo del profesor Edgar Reisingen, acá presente. Y bueno, creo que es uno de los textos bastante interesantes y llamativos y saliéndonos un poco sobre
estos temas de tierra, adjudicaciones, poblaciones, ¿verdad? Ya vamos a pasar aquí a entender un elemento importante que no hay que dejar de lado más allá de la oficialidad y de lo que implica el siglo XVIII. El siglo XVIII es sinónimo de régimen borbónico, virreyes, capitulaciones, cédulas reales, disposiciones, etcétera, etcétera. Más allá de lo político, administrativo, militar, que es la viva imagen de lo que fue el virreinato de la Nueva Granada, no debemos de dejar de lado el tema de lo cultural, el tema de las prácticas, ¿verdad? El tema de la costumbre, de la cotidianidad alrededor, obviamente, del espacio neogranadino y en mayor precisión acá de la provincia de Santa Marta, que es donde el profesor Edgar Rey se ocupó acá en detalle de este capítulo. Bueno, el profesor inicia este texto con una reflexión muy propia de su área disciplinar, del tema de la sociología, en donde importante el tema del tiempo y el espacio para la producción de la vida material, ¿verdad? A través del tiempo. Eso como para introducirnos precisamente a todo aquello que está en consecuencia de lo que representa la cotidianidad frente a las percepciones de los hechos, de aceptar, de rechazar, de participar en conjunto, en sociedad. Y en el caso puntual, acá el profesor nos relata un tema muy interesante que, por cierto, creo que poco abordado. Yo personalmente no he visto otros trabajos relacionados en el territorio ni en otros territorios. Quizás los hay, el profesor después nos dirá con seguridad, pero por lo menos acá en el territorio de estudiar las prácticas festivas, ¿verdad? De la sociedad samaria alrededor, pues, obviamente de los diferentes hitos. El profesor obviamente está y demás, pero aquí, más allá de una fiesta, es entender el tema de la congregación y de las agrupaciones de acá de los samarios frente a la muerte de un rey, como un hecho que sacude de forma turbulenta a la corona española, ¿verdad? En España. Imagínense ustedes a cuántos kilómetros de distancia, ¿verdad? Imagínense ustedes cómo algo tan lejano y no tan directo, ¿no? Por parte de la sociedad samaria, tiene un impacto y una repercusión frente a ese hito y a la correspondencia en cómo los samarios y las samarias asumieron tal hecho de la muerte del rey. Y es que también a lo largo del artículo, con unas referencias muy puntuales, por supuesto, el texto del profesor es muy preciso en las citas, en las fuentes primarias, y eso es lo que refuerza precisamente los argumentos y el discurso de entender, revelar ese comportamiento que tuvieron los samarios frente a ese hecho cuando no hay una cercanía directa, pero en donde también hay unas disposiciones reales, hay unas disposiciones virginales frente a actos, ¿verdad? Litúrgicos, conmemoraciones, etcétera, pero que también aquí hay yo lo entendí o lo entendí como, no sé si como un juego, pero lo que quiero decir es que, por un lado, hubo disposiciones virreinales políticas frente a cómo debía asistirse o representar o tomar ese hecho de la muerte del rey, pero no se entendió la forma directa u obligatoria. Es decir, quien no hiciera eso no iba preso, no era obligación. Sin embargo, los samarios sí lo asumieron y sí lo dispusieron y sí se congregaron y sí sintieron y lloraron e hicieron toda esta representación de la muerte del rey. Entonces, es
interesante, ¿verdad? Cómo la configuración social, ¿verdad? También espacial de entender y representar ese hecho que tengo acá, o por lo menos entenderlo desde acá, desde la sociedad samaria. El profesor también a lo largo del texto hace mucha mención sobre otras partidas u otros fallecimientos reales, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la muerte y las exequias por Carlos II, la muerte y las exequias por Luis I de Borbón, eh, la muerte y las exequias de Felipe V, la de Fernando VI y la del último Borbón, Carlos III. Entonces es un recorrido, ¿verdad? No solamente de un rey, sino que nos muestra unas figuras importantísimas, reales para la corona, y en cómo la América española, y bueno, aterrizado en nuestro caso de Santa Marta, acogió de manera litúrgica, pero también reivindicando el tema de ese acervo y de la fe católica, ¿no? Porque alrededor de esto también hay un elemento importante de creencia, de feligreses, etcétera. Entonces, bueno, son temas muy interesantes que hoy nos retan a, 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 a poner en perspectiva cómo las comunidades asumen la ausencia o el fallecimiento de una figura que la pregunta está, ¿fue o no fue importante? ¿Hasta qué punto? ¿O qué factores obedecen para que las personas puedan tener esas conductas frente a esos hechos, ¿verdad? Entonces, eso. Bien, vamos a pasar ahora al cuarto artículo o cuarto capítulo que se denomina Impactos de la Revolución Haitiana en las provincias del Río Hacha y Santa Marta, 1789-1809, a cargo de Miguel Durango Loaiza. Bueno, tengo que partir con lo siguiente con este artículo, y es con algo, de hecho, no me estoy saliendo de los hilos o de las palabras del autor con lo siguiente. El tema de la revolución haitiana hoy sigue siendo un fenómeno colosal y magnífico dentro del estudio de la historia de las revoluciones en el mundo. Y más para el caso, obviamente, de América y lo que representó esto para el siglo XVIII, no solo para Haití, sino que el efecto dominó y el impacto que tuvo sobre los otros territorios en virtud precisamente de estos levantamientos, alzas que comenzaron a preocupar y desgastar precisamente a las autoridades españolas frente a esos golpes de victoria que tuvo la población. Entonces, la revolución haitiana como un símbolo, una representación para los otros territorios es de no entenderlo, y en parte, pues así también lo comenta el profesor como un, una, como un, como un fantasma innegable que tarde o temprano iba a cobrar vida o crédito territorio. Por eso también el siglo XVIII, si bien hay un lado un poco de apertura, poblaciones populares y racializadas, aperturadas en instituciones, con concesión de tierra, adjudicaciones, siempre estuvo marcado con una barrera, con un límite y con una disminución de posibilidades por ese miedo y por ese temor que al final, obviamente, no solamente las poblaciones racializadas, sino en general, ¿no? Como muchos denominamos poblaciones populares que no estaban dentro de los márgenes o los cánones de la élite neogranadina, pudiesen obviamente surtir esto. Y bueno,
Paréntesis sobre el paréntesis. Saben también que para este periodo y además de la revolución haitiana, muchos levantamientos y alzas se dieron en la Nueva Granada, entre los más importantes y representativos, la revuelta de los comuneros que se dio en el interior, ¿verdad? Lo que comenzó a seguir apretando las tuercas por parte de las autoridades, pero bueno, ya la bola de nieve obviamente iba en crecimiento y ascenso. Volviendo al tema de la revolución haitiana y más precisamente los territorios que ocupa el profesor acá, que es Santa Marta y Riohacha, hay un cuadro en el texto, puntualmente en la página 111, en donde hay una descripción poblacional de Riohacha y de Santa Marta para 1793, finalizando el siglo XVIII. Y se da una descripción frente al elemento racial, donde se muestran blancos, indios, libres, ya sabemos quiénes son los libres, y esclavos. Por supuesto, para la población de Santa Marta, el número de habitantes, la representación porcentual va a ser mayor a la de Riohacha, y por supuesto la categorización de libre es la que más va a ocupar los registros censales de este periodo. Estos datos los emplea el profesor y son tomados por Hermes Tobar, que por cierto es uno de los demógrafos más importantes de nuestra historiografía colombiana. Bueno, el texto también es muy ilustrativo. El profesor nos muestra unos mapas muy propios del Caribe, también de las Antillas, donde se marcan unos recorridos de las Antillas y puntualmente en Haití, ¿no? Puerto Príncipe y las poblaciones alrededores, donde pues, se dio todo este vuelo de la revolución, pero también hay algo importantísimo y es el tema de Santa Marta y Riohacha, que también menciona acá el autor. No sé hasta qué punto está alejado con el tema de las revoluciones, yo diría que no mucho, pero bueno, cada quien tendrá su lectura personal, pero un elemento fundamental es el tema de la economía y la relación propia de Santa Marta y Riohacha con extranjeros, es decir, ingleses, franceses y holandeses. Eso también comenzó a ser parte de preocupación por las autoridades de el tema de, bueno, por lo menos para el caso de, de Riohacha y en general, ¿no? De península de La Guajira, las descripciones son muy puntuales con respecto a que fueron casi imposibles de controlar, la autoridad no tenía tanta presencia allá y el tema obviamente del territorio, como dirían por ahí, de nadie y que los guajiros, pues obviamente, a ver, estaban no quiero decir fuera del control neogranadino, pero a diferencia de otros espacios, sí existió como esas libertades o esas formas separadas con respecto a lo virreinal. Bueno, se establecieron estas relaciones, esta llegada de extranjeros acá y por supuesto de negociaciones e intercambios. Y que obviamente, por paso, y mucho obviamente se ha documentado, pero no porque se haya documentado mucho. Siempre hay casos, siempre hay periodos, siempre hay elementos que están ahí esperando para que los historiadores o los científicos de ciencias sociales y humanas sigan aportando a esto con respecto al tema del contrabando entre Riohacha y Santa Marta durante el periodo colonial. Entonces, es muy interesante porque hay un tema de un impacto económico versus el tema de la revolución y bueno, también aparte de eso, el tema de lidiar las autoridades con enemigos naturales, extranjeros, de los ingleses, franceses y bueno, etcétera. Bien, vamos a pasar al quinto artículo. Personalmente, creo que fue uno de mis favoritos, profesor. Yo no conozco a la autora, no la había leído.
y se denomina ausencia y presencia cartográfica en la ciudad y bahía de Santa Marta durante el siglo XVIII. ¿Por qué digo que ha sido uno de mis favoritos? Yo tengo un gusto muy desde pequeña con la geografía. De hecho, a mí se me pasó por la cabeza estudiar geografía. Yo pintaba mapas y me aprendí las capitales. Mi papá es licenciado en ciencias sociales y en casa siempre abundó más los libros de historia y geografía y faltaron los de matemáticas. Pero de joven tuve más fijación por geografía. Y bueno, en algún momento se me pasó, pero bueno, terminé, gracias a Dios, en la historiografía, ¿no? Pero tengo como ese gusto natural. Por eso personalmente disfruté mucho de este artículo, porque creo que hacen falta muchísimas más investigaciones de lo que nos propone la profesora Crispín en este tema de ausencias y presencias cartográficas en la ciudad de la Bahía de Santa Marta durante el siglo XVIII. Contar que este artículo, entre mapas y planos, tiene 15 imágenes. Lástima, yo aquí en el libro las puedo ver obviamente en blanco y negro, pero en algún momento me gustaría, ojalá en una mejor definición, o para los gustosos ahorita tan en tren y de moda este tema de la inteligencia artificial, aprovechar eso para estudiar y posibilitar mejor estas temáticas desde la geografía, los mapas y planos de la colonia, que sirva para eso, ¿verdad? Para acercarnos de una mejor forma. Entonces, comenzar con esta riqueza ilustrativa que la profesora Crispín nos hace acá en este capítulo son 15 entre mapas y planos, en donde nos da cuenta de cómo fue la evolución de la bahía de Santa Marta durante el siglo XVIII. Y es entender elementos propios marinos costeros, portuarios, sedimentos, características. Es decir, incluso noté uno que otro apartado hasta de biología, ¿no? Pero por supuesto acá el foco es desde la historiografía y es entender también cómo durante este periodo hubo un crecimiento importante en la creación y producción de mapas y planos. Eso nos dice mucho. Pero antes de contestar eso, la profesora nos hace primero, pues, como todo historiador, aunque estemos casados con un periodo, siempre tenemos que echar más para atrás para centrar o puntualizar el periodo que estamos estudiando. Nos comenta cómo desde el siglo anterior, desde el siglo XVII, ya se estaba creando o ya estaba la necesidad innata de saber cómo era el espacio, cuáles eran las características, obviamente para una mejor forma y aprovechamiento, ¿verdad? Del mismo. Entonces, desde el siglo XVII, ella describe y documenta esta necesidad del virreinato frente a cartografiar el espacio. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? El crecimiento exponencial de mapas y planos en todo el nuevo reino de Granada y por supuesto acá en Santa Marta obedece precisamente, está conectado. El siglo XVIII es reforma borbónica, obviamente, ¿no? Todas estas disposiciones, ¿verdad? Militares y defensivas. Ahorita comenté algo de militar y vuelvo acá porque también la profesora lo indica de cómo a partir del establecimiento de los mapas y el conocer la bahía se pudieron tomar decisiones de defensa desde lo militar y desde lo naval con el tema de la protección y la defensa del territorio. Entonces, no era porque hacer el mapa, ay, porque yo quiero saber cómo se ve o lo quiero colgar. No, es un tema de una necesidad que fue cubierta a partir de incluso también llegada de ingenieros, cartógrafos europeos que se aprovecharon y en donde pudieron hacer una muy buena descripción de la bahía. Eh, la profesora también nos dice de que todo esto también fue heredado precisamente del siglo XVII, donde ya se comenzó esta preocupación, pero también por la misma velocidad en los cuales ocurrían los hechos del siglo XVIII, los ataques, la invasión, la política, las misiones, etcétera. Por la misma velocidad. El siglo XVIII yo lo veo como una curva fluctuante de economía. Así es, de principio a fin. Entonces, por la misma velocidad en la que ocurrían los hechos, también estaba la necesidad de cartografiar y tener
el conocimiento preciso del espacio y sobre todo en nuestro lugar, Santa Marta, provincia de Santa Marta y la provincia de Cartagena, la cara y la identidad es el mar. Entonces, ahí está muy interesante. Yo quisiera ver los mapas de una mejor definición. Eso con respecto al texto de la profesora Cristín. Vamos a pasar al siguiente texto que se denomina Contrabando libre, comercio y estanco del palo de Brasil. Dos percepciones frente a una mercancía. 1770, 1790. Miren, nada más 20 añitos. Es que puede ser mucho, puede ser poco, pero en historia, profe, esto es cuando tú tienes una descripción y unos hechos de un trozo temporal en donde te hable y te documenten, no sobra. Bueno, creo que algunos hemos escuchado en muchas conferencias todo este tema del palo de Brasil, sobre todo muy asociado a Santa Marta y a la provincia. Mirada que el profesor Camilo nos entrega acá con su texto es muy interesante porque es muy dual. Es mirar ese bien o ese producto del palo de Brasil desde dos caras fundamentales, una como un problema y una como una solución. Es interesante la propuesta que él nos hace porque en principio la consideración del palo de Brasil sí representaba problemas, poca atención, incluso, no en palabras del profesor, esto lo digo yo, incluso hasta subestimaron las autoridades el tema de la producción y de meterle mano, ¿no? O ficha, como decimos, a este bien y a este producto. Cuando los enemigos naturales, y ustedes saben quiénes son, comenzaron a llegar cada vez más y con frecuencia y apreciaron el potencial que tuvo el palo de Brasil en virtud de la, del teñir, ¿no? La característica era del color rojizo y que podía teñir, y que en Europa esto tenía un amplio y vasto mercado. Allí fue donde las autoridades locales dijeron, ¿cómo así? Esto está en manos equivocadas. Y comenzaron a, de cierta forma, funcionar o participar frente a este tipo de bien o producto. Es muy chévere porque o sea, es como tú tienes algo, un objeto, no lo aprecias. Llega otro que sí le da un valor, entonces ahora tú sí lo quieres. Eso es una mirada que el profesor nos plantea aquí con este bien del palo de Brasil. Y bueno, invitadísimos a leerlo. Hay un ítem que se denomina Santa Marta y Palo de Brasil, riquezas en manos equivocadas. ¿Equivocadas de quién? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo? Más o menos. Bueno, vamos a tratar de acelerar. Bueno, pasamos al siguiente texto. Es de el profesor Jorge Enrique Caro y se denomina Las perlas de la perla de América en la colonia tardía, economía y sociedad. Bueno, tratemos de ser breve. El título ya nos está diciendo mucho. Creo que ese tema de América, desde que nacemos y tenemos uso de razón, obviamente lo hemos estado escuchando en Santa Marta, pero de manera introductoria, el profesor Jorge Elías nos comenta o nos pone en reflexión sobre el uso incluso político y gubernamental que ha tenido todo este tema de la perla de América cuando hay que prestar la atención de manera conceptual e histórica en cómo empleado precisamente el término de perla de América para nuestro territorio. De hecho, en el texto, él coloca una imagen, la 215, que es la portada de un libro que se denomina Perla de América, provincia de Santa Marta, reconocida y observada, que fue de Antonio Julián para 1787, pleno siglo XVIII, en donde nos da cuenta precisamente de la relación que no conceptual, pero sí nominativa con respecto a el tema del territorio.
Eso con el tema del nombre, pero ya el tema ya preciso de la perla como dinámica económica, como bien, también hay una amplia extensión detallada frente a la actividad de la recolección de perlas que se dio acá en la provincia, acá en Santa Marta, acá en La Guajira. Y a propósito de ilustraciones, también hay una imagen, yo nunca había visto, profe, hay unos grabados de cómo esa recolección, como esas zambullidas para recoger las perlas están aquí en el texto, y comentar también, jóvenes presentes, que hay 6 cuadros, o sea, hay, no, seis cuadros en 6 diferentes hojas, en donde el profesor, a través de fuente primaria recolectada de Curazao, de Holanda, es un trabajo también de años y serio, o sea, no solamente se quedó aquí en el Archivo General de la Nación o el Archivo Histórico del Magdalena Grande, aquí el profesor documentó frente a los otros espacios extranjeros con el tema de la relación del comercio y el contrabando de perlas. Estos cuadros son bien interesantes porque, además de mostrarnos el año, nos muestra el nombre de las embarcaciones, los empresarios asociados. Allí podemos ver por medio de nombres y apellidos. Es fácil y claro rastrear el origen, ¿no? La nacionalidad, cuánto retenían, cuánto era de contrabando, y lo más importante dentro de los cuadros, las observaciones, que es donde está ahí como que. Entonces, es muy enriquecedor esto. Y para cerrar parcialmente, tienen que leerlo las descripciones, también las fuentes que soportan esto, y para que vean todas estas precisiones con respecto a las fuentes de Curazao, de Holanda, y bueno, también las de acá, cómo fue esa actividad de perla. Solo quiero cerrar con lo siguiente, que es algo también que el profesor menciona en la parte última, y es entender cómo, para nuestro caso, en Santa Marta y en general el Caribe neogranadino, las formas de comercio y las dinámicas se distancian mucho de lo que fueron otras formas económicas de espacios del Caribe, porque aquí no abundaron las plantaciones, porque aquí no abundaron el elemento minero, ni el café fue extremadamente abundante. Por ende, actividades como el palo de Brasil, y por supuesto las actividades portuarias legales, es lo que coincidió la vida y la economía de Santa Marta. Entonces eso es muy interesante porque generalmente a cualquiera que no es del Caribe, siempre, el Caribe colonial, enseguida recrea el tema de las plantaciones, que no, en este caso eso se diluye, ¿no? Se diluye considerablemente. Bueno, aquí están estos aportes que nos ayudan a integrar y sobre todo a precisar cómo fueron nuestras dinámicas acá en el espacio. Ya por último, pero no menos importante, cerramos con el octavo artículo, que se denomina poblamiento en la provincia de Santa Marta, el maestre de campo, picador José Fernando de Mier y Guerra, y los Chimilas, 1749-1753, pleno centro del siglo XVIII, pleno centro. Y esto fue a cargo de el antropólogo, es una visión más de antropología, y fue por David Luqueta. Es muy interesante porque aquí el autor nos muestra este tema del poblamiento, pero con este agregado de pacificador, que eso enseguida nos debe de remitir de quién está detrás de esa pacificación y cuáles eran los intereses de esa pacificación, o qué instituciones, ¿verdad? O qué representantes de las autoridades estuvieron allí como en esa pugna, que por cierto, estudiar temas de tierra y pacificación no es solamente exclusivo del Caribe, esto se extiende incluso hasta Chile con el tema de las misiones. Y bueno, creo que hay que tener un poco de cuidado porque, pero el profesor precisa muy bien, pero generalmente ha sido como el concepto natural que se ha empleado para entender estas pugnas entre autoridades nativos con respecto a la tierra. El profesor documentaba mucho sobre la comunidad de los Chimilas y esa resistencia natural de la incursión de externos frente a sus tierras, pero una de las cosas que me llamó la atención y que el profesor muy bien relata es el tema del aspecto geográfico y natural, que para las comunidades fue ventaja de protección, de supervivencia y resistencia, pero para las autoridades no. Entonces también ver cómo
el elemento natural, ¿verdad? Las mismas características de la geografía física urbana puede responder a un elemento de un arma, ¿no? Y de protección. Entonces, bien interesante. Por supuesto, aquí comenta sobre temas de iglesias, temas de misiones, disposiciones de Fernando Mier y de Guerra, esos encargos, ¿verdad?, que se le hacían, esas logísticas para poder irrumpir en estas comunidades y bueno, interesante para de pronto los que quieran ahondar más sobre este tema de la relación entre autoridades y nativos frente a los temas obviamente de disputa y control territorial. Creo que ya termino porque ajá, y me dijeron que el tiempo está limitado. Muchas gracias. Gracias, profesora María de los Ángeles del Mar de la Cinta Grande y Semana Santa. Tiene No, María Angélica del Mar Mendoza Manotas, pero me dicen Mayo. entonces, muchas gracias. Yo quisiera solamente decirle, cuando usted pregunta por mi trabajo, ese es como un resumen, si se quiere, ah, de mi tesis doctoral, que justamente la editorial que lo publicó hace unos años, por muerte del gerente fundador, desapareció un poco y ahorita los que están liquidando encontraron algunos libros y hoy me los mandaron, que es justamente mi tesis doctoral. La tesis doctoral viene fiestas, fastos y duelos. ¿Qué es eso? Y la explicación de cómo en la distancia, a 10.000 kilómetros de distancia, era obligatorio simular, ¿cierto?, cómo fueron las honras fúnebres de estos reyes borbónicos. Hay una cosa muy interesante y es que el primer rey borbónico que yo trabajo es Felipe V. Y fíjense que pasaron un montón de años para que hubiera Felipe VI, que es actual, ¿cierto? Eso es una situación, fíjense, no se repitió el Felipe nunca. Carlos hubo varios, Carlos III, Carlos IV, Fernando hubo séptimo, etcétera. Entonces, es eso, Mayo, es mi vocación como sociólogo, la explicación de las ceremonias reales. Ahí estamos hablando de la cuestión funeraria, pero acá ya no solamente son las cuestiones funerarias, sino que son también las ceremonias por la exaltación del rey, de un rey o de un príncipe a rey, mejor. Y se hacían también festejos, demoraban 3 días borrachos ahí en el parque, aquí en el Parque Mayor. Sí, o cuando cumplían años allá, aquí se festejaba el cumpleaños del príncipe de Asturias, todo, y aquí. Cuando quedaba preñada la reina, eso era una cosa increíble. Se salió preñada, decía todo el mundo tenía que festejar eso y hacer oraciones para que la reina pariera bien. Esto era todo un ritual. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas, para comentarios. Somos todos. Para intercambios, para aportes. Enrique. Sí. Bueno, entonces. Por allá el profe Wilfredo. Quería referirme a, bueno, muy buena la intervención, Gracias. pero quería referirme al territorio Chimila, que era la parte plana. Lo 1, 2, 1, 2. La parte plana en el Caribe, desde Fonseca hasta Fundación y se prolongaba hacia el río Magdalena. Fue una guerra le dio a los españoles dominar, porque los indios tenían una táctica que no les fallaba, y era que ellos sabían cuándo el agua se les retiraba y los agarraban facilito ahí en los arroyos y quedaban con agua. Bueno, muchas gracias, Jaime.
Otra pregunta, algún otro comentario. Sí, los chimilas, como él lo dice, a ver, ahí está el profe. Los chimilas, hay un texto mío, se llama Ocupación y Territorio, Poblamiento y Territorios. Siga, compañero. Interesante la alusión que hace la investigadora sobre el tema de las perlas y del palo de Brasil. Yo soy biólogo y qué bueno que usted nos podría informar si existen datos de toneladas o estadísticas de cuántas cantidades de esas perlas de alguna manera se llevaron hacia allá, hacia Europa. Y en el caso del palo de Brasil, pues me imagino que hubo todo un proceso de expoliación de los cerros, tratando de extraer esa especie de flora. No sé si me puede informar si existe alguno de esos datos estadísticos de cantidades por año, etcétera, sobre ese tema. Bueno, sí, sí, te contesto. ¿Cómo desapareció el tema de la perla? ¿Por qué desapareció de un bueno, momento a otro? La naturaleza, hay cosas que no se reproducen. En el libro, este que acaba de comentar la profesora, el profesor Jorge Elías, hay una serie de información sobre la perla. Como ella bien lo decía y lo reseñaba, mucha de la información fue traída por el profesor Elías de el archivo de Curazao y en Ámsterdam, ¿cierto? De hecho, hay algunas figuras. Ahora, la discusión es si Santa Marta es la perla o no. Esa es la discusión. Claro, claro. Así es. Y lo del Pablo Brasil, hay las primeras anotaciones que existen, están en un texto del siglo XVIII también, del gobernador Antonio de Narváez y de la Torre, que él habla de la importancia del Pablo Brasil y cómo los españoles no lo estaban usando debidamente y estaban dejando eso en manos de los holandeses. Por eso la mayor información, porque era que los holandeses estaban al frente de Riohacha. Es que los holandeses, hay mucha gente de Riohacha que tiene cédula que dice nacido en Aruba, porque la gente de ahí de La Guajira consideraba que Aruba, San Martín, Curazao, pertenecían a Colombia, era la misma cosa, ¿no? Entonces esa es una relación muy bonita. De hecho, hasta el año 40 del siglo XX todavía salían con hacia Aruba. Sí, bueno, profe, yo personalmente no la he visto, o sea, es complejo encontrar estadísticas de cabotaje precisas, sobre todo de un producto que siempre tuvo ese problema o esa connotación del contrabando. Por ende, los registros también van a tener ahí como esa limitación. Nosotros en historia, o los historiadores, ¿no? A partir del recorrido de un trazado de años, estudiamos el movimiento, pero a partir de las, no sé, diferentes misivas o correspondencia o alguna, no sé, carta o querella, pero para precisar con respecto al texto del profesor Jorge Elías, además del Archivo General de la Nación, acá de nuestro país, él indagó en el Archivo Histórico de Curazao, en el Archivo General de Indias, en Sevilla, en la Junta de India y en Holanda, en el Archivo Estatal de La Haya, y el Dutch West India Company. Entonces, ni siquiera, o sea, y el profesor estuvo allá. Y esto fue años, Sí, ¿verdad? claro. Así. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, hay una información que quiero decirle. Hoy hemos comenzado a las 6:10, 6:13, 6:15. Le vamos a pedir el favor a los compañeros que nos han pedido algunos asistentes que comencemos temprano porque a veces se dificulta para salir, entonces a veces se salen. Entonces vamos a tratar de comenzar un poco como dirían los ingleses, regalar 5 minutos. En España dicen, vamos a regalar los 5 minutos de cortesía. Pero el evento a las 6, entonces comenzar a las 6:05 porque regalaban 5 minutos de cortesía. Entonces vamos a tratar de comenzar temprano con el ánimo y de poder avanzar y tratar de salir justamente a las 7:30 porque a las 8 parece que a veces hay problemas de transporte y entonces queremos colaborar con eso. Dos cuñas antes de irnos. En primer lugar,
el próximo 13 de junio, a raíz de la acogida que ha tenido mi libro sobre el Carnaval de Santa Marta, y agradezco, ¿verdad?, los que yo lo hayan leído, los que lo adquirieron, y como dije ese día, el problema no es adquirirlo, el problema es leerlo. Va a haber una conversación el día 13 en la librería Pombo, ¿cierto? En la librería Pombo, hoy me llamaron para sí, hacer una conversación sobre el libro, y los compañeros que lo hayan leído, pues están invitados para que preguntemos el día 13, viernes, a las 5:30 de la tarde, que es cuando se hace, cuando baja el sol. Ahí hay una terraza muy sabrosa, vamos a conversar un rato. 13 de la librería Pombo. Igualmente, invitarlos para el próximo 24 de junio. Yo no sé, vamos a brindar con café ese día, pero ese día vamos a tener, vamos a cumplir 10 años, 10 años de la tertulia Samaria. Comenzamos un 24 de junio del 2015 con lluvia. Ese día el alcalde Caicedo estaba peleando con Metroagua, trajo unos 200 buses, la ciudad estaba sin buses urbanos, todos los trajo y los estacionó justamente frente a donde estábamos nosotros en la conferencia, ahí en la, y creo que Metroagua era por aquí, entonces todo esto estaba lleno de tenaz, pero ahí hicimos la conferencia con las primeras 30 o 35 personas que vinieron a escuchar al doctor Antonino Vidal Ortega, profesor de la Universidad de... Ahora Actual. no, en la UPO. Sí, En sí, la UPO la se UPO. ganó el concurso Sí, de sí. la UPO, pero en ese momento era profesor de la Universidad del Norte. Ese día se habló precisamente de la perla y de todas estas cosas. Quiero invitarlos entonces ese día a la doctora Enna Bayona, Enna Mercedes Bayona Samaria, economista, doctora en economía de una universidad mexicana, no recuerdo ahorita, va a ser ella fue conferencista en dos oportunidades, la hemos invitado, y va a tener una conferencia que se va a llamar Santa Marta y el Magdalena Grande en el siglo XIX, poder, economía y transformación social. A mí me parece clave porque el tomo que vamos a trabajar, este es el tomo 4, tomo 2, el tomo que vamos a trabajar es el tomo 3, ¿verdad? Ya terminamos el siglo XVI, XVII, este es el siglo XVIII, y ahora arrancamos con el tomo 10, del siglo XIX, que vamos a continuar con Laura para finalizar el siglo XIX. Es decir, tenemos y son 4 mujeres que han trabajado siglo XVIII y siglo XIX. Esperemos que en manos de estas Úrsulas, ¿no? Estemos escuchando una excelente exposición como la que escuchamos hoy en voz de la profesora María de los Ángeles del Mar Mendoza Manota. ¿Lo dije bien? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un aplauso nuevamente para la profesora. Bueno, gracias a la doctora María por estar con nosotros, doctora Garrey, gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes por compartir con nosotros, las personas que estuvieron conectadas. Muchas gracias. Lo invitamos a un refrigerio aquí afuera. Gracias.